Todo muy buenas noches. Hoy nos encontramos con el compañero, el abogado, el doctor José Medina, contralor del municipio Ricaute, para discutir el tema correspondiente a los elementos del contrato del equipo donde nos encontramos la compañera Marilena Morloy, el compañero Giomar Ojeda, el compañero Daniel Contreras, la compañera Gisela de Santiago, la compañera María Leonor Forcina, el compañero Alexander Cisneros y mi persona Luis Jiménez. Vamos a tocar los puntos esenciales de los elementos del contrato y a saber aproximadamente cuál puede ser la condición, y para eso buscamos el apoyo que nos va a dar el compañero, el doctor José Medina, para hablar algo sobre los contratos. Y compañero José, nosotros tenemos que tocar los elementos del contrato. Y sabemos que los contratos son la condición, la clasificación de dos uniones o dos personas o dos partes que van a regir una función de contrato. Pero también tenemos que saber cuáles son los factores esenciales que tiene ese contrato. ¿Cuáles serían los factores esenciales que tenemos que tener para poder darle acción al contrato? Bueno, ante todo, muy buenas noches. Bueno, agradecido por la oportunidad. Y bueno, aquí estamos para apoyar a los compañeros y para tratar de darle más claridad y abordar este tema que es bastante extenso. Podríamos decir que en cuanto a tu pregunta, compañero Luis, bueno, que una vez que abordamos lo que es el contrato, debemos partir primero y podemos decir en síntesis bastante breve, o sea, ¿por qué parten los contratos? Por el origen de los contratos, ¿no? Si bien es cierto, el derecho romano establecía que los contratos se daban de forma de palabra, con un apretón de mano, y si bien es cierto con la modernización y el pasar del tiempo, obviamente que los romanos trataron de abordar, digamos, modernizar este tipo de actos jurídicos. ¿Por qué? Porque como bien dice, lo recalcó el compañero Luis, si bien es cierto, los contratos vienen a ser el acuerdo de voluntades, donde se establece un, donde se transmite, donde se obliga o se extinga una obligación. Obviamente que los contratos, va a depender de su naturaleza, y una vez que visualizamos el contrato de esta forma, el contrato viene a tener, dije al principio, ¿no? Que el contrato es un acuerdo de voluntades. Y para ello, bueno, los elementos esenciales que establecen los contratos viene siendo obviamente el consentimiento de las partes, porque no puede haber un contrato si no puede haber un consentimiento de las partes. Este, Eso quiere decir entonces que debe existir la voluntad, el objeto y la causa para generar el contrato. Perfectamente. Si en un contrato no se establece, si no están presentes estos elementos, obviamente que estaríamos hablando de un acto nulo, de un acto que no cuenta digamos, con los parámetros que establece la norma en este caso, ¿no? Para poder establecer que el contrato tenga ese consentimiento, tenemos que decir que si ambos vamos a celebrar un contrato, Luis, eso tiene que haber establecido una cláusula, y que ambos que estamos celebrando este acto jurídico debe estar consentido por nosotros dos. No puede haber un contrato donde una parte, digamos, se beneficie más a favor y perjudique a la otra persona, ¿no? Por eso es que se llama que el contrato es el consentimiento de las partes. Si él está de acuerdo y yo estoy de acuerdo, este acto jurídico es válidamente legal totalmente. Y en el caso entonces podríamos hablar entonces que para poder tener validez debe haber esa capacidad de las partes y debe existir la ausencia de vicios en el consentimiento. Exactamente. Cuando hablamos de que las partes, de la validez del contrato, o sea, las partes tienen que estar libres, deben estar legalmente hábiles para poder celebrar este tipo de actos de actos jurídicos. En el caso que no pueden, que una persona, vamos a hablar de lo que es las partes, que una de las partes sea inhábil en este caso, o que sea una persona que contenga o que tenga una
discapacidad, obviamente que esta persona no está libre, no está facultada para realizar o para celebrar un contrato. Cuando nos hablamos de los sujetos tienen que estar perfectamente hábiles en derecho, que no estén, lo vuelvo y repito, que estén libres, que no tengan incapacidades y para que no tengamos esas limitaciones al momento de establecer o formalizar un contrato. Entonces ahí podemos hablar entonces de que de ahí se establece el factor del consentimiento y que no deben existir los errores, como lo que pudiéramos decir que bueno, que existen los errores, el error del derecho, que es el error iuris, o pudiéramos decir que el error fáctil, que sería el error de hecho, o el error de la persona, el error del negocio o el error del objeto, que pudiéramos decirlo, el error del negocio, el error de la impersona o el error del incorpore. Cuando existen esos factores, o el error del substinatia o el error del quantitate, que sería el error de la cantidad, pudiéramos establecer que debe existir un factor real dentro del consentimiento para que no existan esos errores. Si existe alguno de esos errores, queda ya invalidado todo el proceso. Es que una vez que se establecen las condiciones en el contrato, o sea, deben estar tan especificadas y tan claras que no tiene que haber ningún tipo de error. Porque, ¿qué pasa? Si al momento de evidenciar, de que una de las partes, evidenciar, no más que todo una de las partes, sino por lo menos el sujeto que está, digamos, comprando, en este caso, evidenciar algún tipo de error o algún tipo de vicio, entonces eso quedaría anulado el contrato. Totalmente. Eso queda anulado el contrato y obviamente que eso no es legal, Entonces, obviamente, ahí es donde caeríamos en los errores, en los vicios de consentimiento, pero ¿cómo establecemos nosotros los vicios de consentimiento? Si la persona que está comprando X cosa, digamos una casa, un vehículo, observar que el mismo contrato señala ciertas irregularidades, lo que tiene que paralizar el acto jurídico y no celebrar Claro, porque entonces pudiéramos caer entonces en el factor de lo que es el dolo, de lo que es la intimidación, de lo que es la lesión por las partes, porque eso va a generar, es lo que va a generar la condición del factor del contrato. Exactamente. Otra cosa de las cosas que tenemos que tocar en el contrato, doctor, en ese sentido sería el factor del objeto, porque nos dice que es la naturaleza de donde viene el contrato. El contrato es por el factor de la cosa, ¿sí? O sea, lo que yo quiero comprar, lo que yo quiero adquirir. Entonces, ¿cuál puede ser la naturaleza del contrato? Esa naturaleza del contrato tiene algunas condiciones o tiene algunos aspectos que pueden ser visualizados. Claro, mira, tú sabes que en cuanto a celebrar el contrato, obviamente, ¿por qué nace el contrato? Porque hay un consentimiento. Claro, pero ¿por qué principalmente por qué nace? Nace porque hay una cosa, hay algo que origina que tú y yo podemos celebrar un contrato. Exacto. El caso, aquí está este vaso. Porque vamos, tú vienes y me dices a mí, no, mira, vamos a comprar, a mí me gusta este vaso o yo lo quiero comprar. Entonces, ¿por qué nace este contrato? Porque, bueno, tú estás interesado en comprarme el vaso, ¿verdad? Y entonces vamos a establecer nuestras condiciones. Obviamente que la cosa que está en juego, la cosa que está en medio de ese trámite, de ese acto jurídico, debe ser lícita, debe ser una cosa legal, una cosa real, una cosa que esté libre de irregularidades y que sea, obviamente, que sea palpable, que sea visible también. Que sea visible, exactamente. Bueno, entonces, entre otras partes también tenemos que tocar entonces lo que es el factor de los elementos accidentales del contrato. Según algunas investigaciones que nosotros hemos hecho como grupo, como equipo de trabajo, nos dice que existen tres condiciones accidentales, tres elementos accidentales. Uno que es la condición, otro que es el término y otro que es el modo. Dentro de los factores de la condición, y voy a leer algo de un texto, nos habla que es el consentimiento, el acontecimiento futuro o incierto, el cual depende del nacimiento o la extinción del efecto del negocio jurídico. En Roma, esta condición tenía dos modalidades, una condición suspensiva y una condición resolutoria. Ahora,
¿En qué factor debe establecer entonces la condición del contrato? Cuando uno va a establecer un acto jurídico, algo, una cosa en el contrato, obviamente que tú tienes que ser, lo primero que tiene que ser válida, que sea legal, que sea real, que sea factible, que sea visible, ¿no? Obviamente, que nosotros vamos a establecer que si un contrato o un negocio jurídico sea, digamos, que se pueda dar en el futuro, podríamos estar hablando como de, no sé, de una hipoteca. ¿Por qué? Porque obviamente tú estás estableciendo un acto jurídico de una cosa que a futuro a lo mejor puede ser que dé alguna beneficia a otro. Pues, y obviamente que las rentas también, en este caso se pueden establecer como en este tipo de actos jurídicos. Ok. En el caso entonces, cuando hablamos de la causa o de la condición, que estamos hablando que esa tiene que ser potestativa y que tiene que haber una causa. Ajá. Entonces, cuando hablamos de ese factor, entonces del término, que hablamos de ese término, que nos habla de la condición jurídica, ¿cuándo lo voy a comprar o cuándo lo voy a adquirir? O sea, cuando estamos hablando en el caso del tiempo, tenemos que estar bien claros, o sea, del objeto a la cual se está celebrando este acto jurídico, ¿no? Una de las cosas que debemos tener claro, si tú vas a establecer, este contrato para una cosa que pueda permanecer en el tiempo, ¿verdad? O sea, obviamente que claramente tienes que establecerlo en tu contrato, pero con la condición de que ambos deben estar de acuerdo. ¿Me explico? Okay. Con la condición, esa es la condición. La condición de lo que sería el término. Perfectamente. Y cuando hablamos del modo o la carga, que consiste, por ejemplo, nos habla el documento, nos habla el texto consiste en el gravamen del impuesto al beneficiario en el acto de liberalidad. O sea que por tan solo no puede ser tan solo por una donación, por un legado, por una misión, sino que tiene que haber también la condición del modo como establezco el contrato. Okay, perfectamente. Bueno, yo vuelvo, insisto, si tú estableces las reglas claras, las condiciones claras en el contrato, o sea que tú estás aceptando todo lo que está establecido en el contrato. Obviamente que no puede establecerse una condición fuera del mismo, porque entonces ya tú estarías estamos cayendo en desigualdades. Estamos cayendo en desigualdades que en el futuro pueden perjudicar a esa persona que en este caso la persona a la que se le está otorgando la cosa, entonces se vea perjudicado y no vea, prescribe o pasa el tiempo, entonces ahí es donde ve que él mismo se perjudicó. ¿Por qué? Porque él aceptó condiciones que no estaban establecidas legalmente en el contrato. Okay. Bueno, muchas gracias al amigo el doctor José Medina, contralor del municipio Ricaute, por este resumen que hemos establecido de este tema. Y bueno, esperamos que de algo les pueda servir todo lo que hemos venido, con lo que hemos estado discutiendo en la tarde de hoy sobre los elementos de los contratos. Muchas gracias.